Saludos, amadas hermanas, allá en el precioso país vecino Colombia. Sé que están en la ciudad de Bogotá y un abrazo enorme para ustedes. Gracias por este privilegio de poder compartir juntas la palabra del Señor. Gracias a la querida Ofelia Moyano también por esta invitación. Y bueno, en este tiempo quiero pedirles que podamos orar, que sea el Señor quien nos hable a través de su preciosa palabra. Oremos. Padre, te decimos gracias porque nos permites abrir tu palabra y aprender de ti, cómo ser mujeres que realmente honremos tu nombre. Padre, pongo delante de ti este tiempo de compartir y la vida de cada una de las mujeres que estén escuchando este video, viéndolo. Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos y ayudándonos a crecer como mujeres de Dios. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amadas. Y bueno, vamos a empezar este tiempo de estudio. Les voy a pedir que por favor vayan a el libro de Tito, ahí en su Biblia. Vamos a estar viendo algunos versículos allí. El tema que hoy nos convoca es la mujer cristiana y la iglesia. Y la mujer que ha recibido a Cristo en su corazón como Salvador tiene un llamado especial. Primero porque ha sido puesta como parte de este precioso cuerpo vivo llamado iglesia. Y dice la Biblia que cada uno tenemos ahí un rol especial, que somos piedras vivas de este edificio poblado por almas eternas, la iglesia. Y dentro de esto hay un llamado especial, que es lo que vamos a ver. ¿Quién me llama? ¿Y para qué me llama? Vamos a ver ahí en el libro de Tito una lista. Empieza el capítulo 2 diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es en estos capítulos, en este capítulo y en estos versículos que nos vamos a centrar. En primer lugar, nos hace un llamado a sí mismo, como se les dice a los ancianos, a los varones que tienen un recorrido ya en el conocimiento de Cristo, se les hace un llamado, y a las ancianas también. Ancianas no necesariamente en edad, sino en conocimiento de la palabra del Señor. Su tiempo que ha sido para crecer, no solo para envejecer con Cristo, sino realmente para crecer en su palabra. Y vamos a ver que el primer requisito que allí se nos hace es ser mujeres reverentes en su porte. ¿Y qué significa esto de ser reverente? Reverente es algo sagrado, algo apropiado, una conducta, un comportamiento que realmente es agradable, es honroso. En primera de Pedro 1:15 dice que Dios es santo y que como Él es santo, más adelante en primera de Pedro 2:9 dice que nosotros también debemos ser santas porque Él es santo. Dios nos llama a ser mujeres reverentes en nuestra no solamente forma de vestir, forma de hablar, sino ya en nuestra presencia, que se note esta distinción de mujeres que amamos al Señor. Si somos parte de este precioso cuerpo llamado iglesia, debe notarse. Se nos llama a ser mujeres piadosas, vivir esta reverencia de forma práctica, como digo, no solamente de forma exterior, sino desde adentro, desde un corazón piadoso. Lo contrario a la impiedad es la piedad. Entonces Dios nos pide que no seamos impías, sino piadosas. Somos llamadas a deberes y servicios
santos en nuestros modales, en nuestra apariencia, en nuestros movimientos, mostrar que realmente pertenecemos a este cuerpo vivo, no a una religión, no a una denominación, sino a un cuerpo vivo llamado iglesia, conformada nuevamente por almas eternas. Somos los llamados fuera, iglesia, los llamados fuera, ¿fuera de qué? Del sistema de este mundo, y como mujeres, ser mujeres que realmente mostremos esa preciosa santidad del Señor. Debemos proponernos vivir más conscientes de la presencia de Dios, alabarle a Él. ¿Cómo? En cada área de mi vida, con mis actitudes. ¿Y cómo aprendo esto? Pues la única forma es a través de su palabra, meditándola, no solamente leyéndola, sino realmente meditándola, reflexionándola, guardándola en nuestro corazón. Como dice el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Valorar ese precioso llamamiento que Dios me hace como cristiana a no vivir una vida vulgar, común, vivir una vida con un llamado santo. Santo, santo, santo es el Señor, y así debo ser yo. Porque como decía Pedro, así como el que nos llamó es santo, nosotros debemos ser santas en toda nuestra manera de vivir. Una mujer cristiana no puede ser piadosa y al mismo tiempo mundana. Esto es una contradicción. En Éxodo 20:16 nos habla algo especial, que es lo que viene después. Se nos decía reverentes en su porte, que es lo que vimos, pero aquí viene no calumniadoras. Éxodo 20:16 dice que no debemos andar chismeando en medio de nuestro pueblo. Y en Santiago 3:10 nos habla acerca de tener cuidado con nuestra boca, porque de la misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Como cristiana en la iglesia, yo no puedo alabar al Señor mientras estamos en el tiempo de los cánticos, las alabanzas, y después estar murmurando de algún hermano, de alguna hermana, del pastor, de las autoridades. Cuidado, mi llamamiento es santo. Debo ser reverente en mi porte como mujer piadosa, cuidando mi manera de hablar. En Proverbios, vamos a ver, Proverbios 18:21. Proverbios habla mucho acerca de la lengua. Y 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y hay otra versión que dice, los que hablan mucho cosecharán en abundancia. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tener cuidado con lo que mi lengua dice. Me puede traer bendición o me puede traer maldición, o yo puedo dar bendición o dar maldición. Bendecir, decir bien, maldecir, decir mal. Cuidado. Aquí en Tito nos dice no calumniadoras. Tener cuidado con eso. Vamos a ver que es un llamado a mejorar en nuestro lenguaje. En Corintios, Primera de Corintios 15:33, Primera de Corintios 15:33 dice que no debemos cerrar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbios 10:19 nos dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuidado. Y la Biblia también nos dice que vamos a dar cuentas de cada palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. Si queremos contar algo de alguien, debemos contarle a la persona indicada, la única persona que tiene poder para cambiar, para transformar a esa persona, y ese es Dios. Cuidado. No ser diablas, diábolas. Calumniador en el original significa diabla. Cuidado. Es una palabra horrible, ¿verdad? Ser diabla. Pero el diablo usa su boca. ¿Se acuerdan el ejemplo de Job? Cómo Satanás va delante de Dios para acusar a Job.
Cuidado con nosotros, hacer el trabajo del diablo o ayudarle, acusando a otros hermanos, ¿sí? Después vamos a ver que dice, no esclavas del vino, en Tito. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. La Biblia prohíbe la borrachera. En Levítico 10, 9 al 11, Proverbios 23, del 29 al 35, Proverbios 31, del 4 al 5, Dios dice que debemos ser sobrios y guardarnos de estos excesos, de todo tipo de excesos, no solamente el alcohol, sino de todo tipo de excesos. En el pueblo santo de Dios no debe haber gente que se embriaga con alcohol, pero tampoco debe haber gente intoxicada con el mundo. Yo soy de la iglesia, de este cuerpo viviente, de esta sacada afuera. No debo intoxicarme, embriagarme con el mundo. Yo debo mantener una mente sobria, ser moderada en mi vida, en mi estilo de vida, no de llevar una vida desenfrenada. Acá, si bien dice no esclavas del vino, parece que estas mujeres acá en Éfeso tendían a la borrachera. Nosotros también podemos aplicarlo no de otra forma, pero sí en otras áreas, el guardarnos de los excesos, porque dice esclavas, o sea, realmente tenían una adicción, estaban esclavizadas. Y nosotros podemos estar esclavizadas, tal vez no al vino, al alcohol, pero quizás a la tecnología, a las redes sociales, al WhatsApp, al Facebook, a la comida, o a la pereza. Cuidado. Dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, la mujer cristiana debe ser moderada. Debemos ser moderadas, tener esa precaución. Después vemos también, hay el ejemplo, ¿no? De la disciplina personal, de la disciplina personal. Acá hay una escuela, la escuela militar, la escuela de formación de militares, y tiene un lema, dice, solo venciéndote vencerás. Solo venciéndote vencerás. Cuidado con los excesos. Y quiero que vayamos a segunda de Timoteo 2, 3 al 5. Y va a decir acá, en segunda de Timoteo 2, del 3 al 5, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y bueno, si seguimos un poquito al 6 y al 7, dice el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El ser disciplinadas. Si yo sé que me estoy yendo por los excesos, como decíamos, en la tecnología, en la alimentación, en mi forma de vivir, no sé, me dejo acumular la ropa para no lavarla porque me da pereza. Estoy incurriendo en excesos o soy una compradora compulsiva. Cuidado, ser disciplinada, no enredarme en esto que el mundo hace. Pero yo como hija de Dios tengo el Espíritu Santo que me da sobriedad, ¿sí? Siguiendo en Tito dice, bueno, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, no. Pero ahora viene que sí debo ser maestra del bien, maestra del bien. Dice que enseñen, ¿no? Enseñar, una maestra que enseñe, una maestra que enseñe, una mentora que instruya a otras en que en cosas buenas, sí, contándole que Dios es bueno, pero también en cosas prácticas. La otra vez tuvimos una reunión con las hermanas de la iglesia acá. Yo estoy en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, en la sierra centro del Ecuador. Aquí está el nevado más alto del Ecuador, el Chimborazo. Y tuvimos una reunión con las hermanas en la iglesia y una de ellas contaba que fue a visitar a otra hermana y la encontró en el YouTube, viendo en el YouTube un video de cómo limpiar las ollas. Y ella decía, para mí fue tan especial porque es algo práctico, una maestra del bien,
una maestra del bien en todo sentido, aún en el orden y la limpieza del hogar, en todo sentido, una maestra del bien. Esa es obediencia al Señor. Me encanta el pasaje que está en Isaías capítulo 6, versículo 8. Y es un pasaje conocido porque habla acerca del llamamiento de este profeta. Y cuando él dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Las jovencitas necesitan una mentora. Lo que hoy vemos es triste, es terrible. Vivimos los últimos tiempos. Señoritas de las iglesias, señoritas cristianas que no quieren ser mamás, que no quieren cuidar una casa, que luchan por competir con el hombre, cuando la Biblia dice que somos complementarios, pero yo necesito ser una maestra del bien, darme ese tiempo para mentorear el corazón de una jovencita, no necesariamente en edad, pero también en la fe, una mujer tierna en la fe, a quien yo pueda instruir, teniendo esa voluntad de cultivar una relación continua porque va a ser eterna, con paciencia, con disciplina, siendo honesta, abriéndole mi propia vida, porque no necesito mostrarme perfecta, no lo soy, pero sí ese temor al Señor y ese deseo de vivir para Él. ¿Y eso qué significa? Invertir tiempo en la vida de alguien. El mandato, la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Es esto, ser maestra del bien, es hacer discípulos. Y ese es un llamado que se nos hace en donde, en la iglesia, como mujer cristiana, no es algo que yo le puedo pedir al mundo. El mundo igual les adoctrina estas cuestiones de la ideología de género, el aborto y cosas terribles. Pero la Biblia me dice, tú sé maestra del bien. Tú, no seamos pasivas, negligentes, no esperemos que en las escuelas, en las universidades se les enseñe a estas jovencitas, a nuestros niños, cómo ser personas cristianas de verdad. Eso se enseña en la iglesia y es nuestro rol, nuestro llamado ahí, que se levanten mujeres piadosas y traspasen su piedad a la siguiente generación. Solo la verdad nos hace libres. Nosotras conocemos la verdad aquí en su palabra y es lo que debemos transmitir a las siguientes generaciones. Yo crecer en el Señor y yo mostrarles ese camino a otras mujeres para que crezcan, serles de ejemplo, animándoles. Cuando yo discipulo, yo voy madurando, yo voy obedeciendo al Señor y Él se agrada de mí, ¿sí? Es dejar un legado en la siguiente generación. Luego, avanzando, vamos a ver qué nos dice. Dice, a ver, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y en quinto lugar, mujeres que amen a sus maridos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esto es algo tan especial. Efesios 5:21 nos habla acerca de el matrimonio. Efesios 5:21 al 24 nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El ejemplo precioso de la iglesia sometiéndose a Cristo su cabeza. Y es lo que el Señor nos pide, que enseñemos, pero primero que lo vivamos, a que a amar a nuestros esposos, a respetar a nuestros esposos. Y ahí mismo en Efesios 5, 31 y 33 vamos a ver, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás,
Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué llamado tan especial. Como mujer cristiana no puedo actuar como mujer mundana. Muchas mujeres del mundo siempre están criticando a sus esposos delante de la gente, aún a espaldas de ellos. Pero acá me dice que yo debo respetarlo, honrarlo. Yo no voy a estar hablando mal de Dios. Y dice que así como yo honro a Dios, debo respetar a mi marido. Y esto se debe enseñar. Primera de Pedro 3, del 1 al 6, Primera de Pedro 3, del 1 al 6, me dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El llamado a la sumisión es hermoso. La Biblia dice que debemos someternos unos a otros. Y acá nos llama a las mujeres a estar sujetas a nuestros esposos. No dice humilladas, sino sujetas, respetando, no poniéndome encima de él, sino al lado de él, acompañándole a él. Soy su ayuda. Él es la cabeza. Si en un auto hubieran dos volantes y, no sé, el que maneja a la derecha quiere agarrar para la derecha y el que maneja a la izquierda quiere girar el volante a la izquierda, ese auto no va a llegar a ningún lado. Alguien funge de chofer y uno tiene que ser copiloto, otros serán pasajeros. La Biblia dice que el varón es cabeza y yo debo apoyarle como copiloto, pero no tratar de quitarle el volante. Ser sujeta no es ser humillada. Ser sujeta es acompañar, respetar, apoyar esas decisiones, mostrarle cuando se está equivocando. No es que me voy a quedar callada, se lo voy a mostrar, pero con respeto, no imponiéndome, ¿sí? Como si yo fuera más sabia que él. Cuidado, cuidado, debo orar por mi esposo, amar a ese esposo, respetar a ese esposo. Y si yo realmente he hablado mal de él, delante de él o a espaldas de él, confesarlo. ¿Por qué? Porque he desobedecido algo que Dios me ha mandado, más allá de que de pronto usted me dice, pero él es terrible conmigo. Bueno, yo voy a respetarlo y voy a amarlo y voy a orar por él. Y yo sé que el Señor, el que transforma corazones, puede cambiar ese corazón, ¿sí? Vamos entonces a atender a este llamado con una actitud voluntaria de obediencia al Señor, ¿sí? Un matrimonio honroso es la mejor propaganda del cielo. Es la mejor propaganda del cielo. Un matrimonio honroso. Y yo como esposa, ser nuevamente esa maestra del bien, aún de lo que las jovencitas, las otras mujeres están viendo, aún mis vecinas, que no soy una esposa como ellas, de, ay, sí, este vago, o él solo en el celular. Quizás son cosas reales, pero decirlo o divulgarlo no me va a traer solución. Puedo buscar consejería para tener ayuda respecto a esto, pero no divulgarlo, no divulgarlo. Él y yo somos una sola carne. Cuando hablo mal de él, hablo mal de mí también, ¿sí? Seguimos. En sexto lugar, en Tito se nos dice que debemos enseñar a amar a sus hijos, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Salmo 127 nos dice que herencia del Señor son los hijos. Salmo 139 dice que el Señor los formó ese embrión en el vientre de la mamá. Y debo yo recibir estos hijos como herencia, como regalos de estima eterna de parte del Señor. Debo deleitarme en mis hijos, no solamente cumplir con la responsabilidad de criarles,
sino realmente deleitarme en ellos. Y para esto yo quiero ir a un pasaje que está en Mateo 3:17. Me encanta porque es la voz de Dios Padre. Mateo 3:17. Y es cuando el Señor está siendo bautizado y dice que se escuchó una voz del cielo. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren cómo Dios Padre da estas palabras de honra a su Hijo. Yo me deleito, yo me complazco en él. Y muchas veces como mamás, igual, pasamos divulgando los defectos de nuestros hijos en lugar de qué, de bendecir sus vidas, de hacerles quedar bien delante de los demás, de valorar los dones, los talentos que Dios les ha dado. Amadas, amar a nuestros hijos debe mostrarse también con nuestra boca, con nuestra alabanza pública, como Dios Padre nos dio ejemplo. Nuestros hijos son la herencia que el Señor nos ha dado y son instrumentos de Dios para perfeccionar nuestra propia vida. Primera de Timoteo 2:15. Es preciosa porque dice acá, en Primera de Timoteo 2:15 nos dice, bueno, un poquito antes, ¿no? Desde el 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, me encanta este pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No es que si soy mamá yo ya me voy a ganar el cielo, no, no. Pero esto que Eva provocó puede reivindicarse como a través de Eva vino una generación de pecadores, pero a través de Jesucristo viene una generación de redimidos. Yo como cristiana redimida, miembro de una iglesia, de esta iglesia preciosa, universal, el cuerpo de Jesucristo, debo amar a mis hijos y criarlos ¿para qué? Para que vengan generaciones de hijos que amen al Señor, que amen a Jesucristo, que honren su nombre. Pero este es un llamado, es una labor. ¿Se acuerdan en Deuteronomio? Cuando nos dice que debemos hablar a nuestros hijos, Deuteronomio 6, cuando estemos en el camino, al anochecer, al amanecer, poner versículos en los postes de la casa para que nuestros hijos lo recuerden. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a salvar esa generación? Pues instruyéndoles en la palabra del Señor. La salvación es del Señor, viene de Él. La salvación es de Jehová y cada uno debe tener su propio encuentro personal con Cristo como Salvador. Pero es mi responsabilidad, Proverbios 22:6, instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Instruir es dar instrucciones. Dar instrucciones. Siempre las mamás damos instrucciones. Lávate los dientes, peínate, tiende la cama, barre, suénate la nariz, lava tu plato, limpia la mesa. Pero asimismo instrucciones. Mira, ven, vamos a leer la Biblia. Mira, Dios dice acá esto. Instrucciones. Amar a nuestros hijos, deleitarnos en ellos. No ser una mamá general tampoco, que todo el tiempo damos órdenes. Instruir, enseñar, ponerme al lado para enseñarle cosas de la vida práctica. Primero el temor al Señor y en eso, que sepa cómo defenderse. Un niño de 8 años debe saber tender su cama, ¿verdad? Va a cumplir 15 y todavía no sabe lavar su ropa. No es así. Yo tengo que enseñarle y darme el tiempo para enseñarle estas instrucciones. Cuando usted tiene un instructor de manejo, él va al lado suyo y le va direccionando para qué sirve. Incluso tienen pedales debajo. Si uno va rápido y viene un auto, ellos frenan. El instructor va al lado, instruye al niño. Ponte al lado como instructor y enséñale cómo doblar su ropita, cómo lavar un plato, cosas que le van a durar toda la vida, hasta el día que uno muere con ropa, ¿verdad? Muere lavando un plato, comiendo. Cosas de la vida práctica, en el temor del Señor. Amar a nuestros hijos, respetarles, enseñarles de Cristo, prepararles para que sean responsables, orar por ellos y con ellos,
serles de ejemplo con convicciones, enseñarles a asumir su rol como varón, rol como mujer, en medio de toda esta ola de confusión, establecer límites claros, darles sentido de pertenencia y de triunfo en Cristo. Ser una madre piadosa, y en la Biblia tenemos ejemplos preciosos. Ana, la mamá de Samuel, Jocabed, la mamá de Aarón, Moisés, María, qué mujer, una abuela, Loida, Eunice, abuela, madre de Timoteo, la misma María que crió al Señor Jesús siendo tan jovencita. Ser una mamá de oración, de instrucción, de temor de Dios, ¿sí? Hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué más? Avancemos un poquito. En Tito, el séptimo requisito que se nos pide es ser prudentes, ser prudentes. Prudencia viene de la palabra sofrón, que significa freno. Es decir, no ser una mujer impulsiva, acelerada, sino una mujer discreta, serena, sensata, sabia. La sabiduría produce el hábito de mantener un ojo en el futuro y el otro en la realidad para tomar decisiones. Si yo me arrebato en este momento, ¿qué va a pasar? Debo obrar con prudencia y ponerme freno, esperar, orar, considerar a Dios en medio de esta situación, considerar todas las opciones, reflexionar las consecuencias, emplear el discernimiento. Cuando uno hace un jugo, ¿verdad? No sé, de alguna fruta que tiene semillas, uno cuela esas semillas, ¿verdad? Se licuó y uno bota esto, cirnió, es lo mismo. Yo debo discernir, pasar por este tamiz, realmente lo que voy a hacer y considerar si es prudente o no es prudente. En Primera de Corintios 13:11, Primera de Corintios 13:11 nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué cito este pasaje? Un niño es impulsivo, él va a llorar, va a patalear, va a hacer berrinches, no sabe lo que es prudencia. La prudencia es un sinónimo de madurez. Una persona inmadura, una cristiana inmadura es impulsiva. Cuidado, y vamos reflexionándonos. ¿Cómo soy yo? Proverbios 11:22 dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Dice, o sea, es absurdo. ¿Cómo puede ser una mujer tan bonita, pero no tiene sentido de coherencia de lo que va haciendo o diciendo? Y mucho peor que digan, ¿y cómo? Dice que es cristiana y mira, es una gritona, es malgenia, es enojona. No, no que seamos perfectas, pero sí que tenemos el Espíritu Santo para que dejemos de ser niñas, ser inmaduras y podamos crecer a esa madurez, no ser necias, no ser insensatas, no ser impulsivas dejándonos llevar por nuestras emociones. Debemos reflexionar y pensar en las consecuencias de nuestros actos, y eso se nos dice aquí en Tito. Como mujer cristiana, miembro de una iglesia, de esta gran iglesia, ¿sí? Debo comportarme. La mujer cristiana, piadosa, deja marcas de virtud y madurez. ¿Cómo? Inicia con la reverencia a Dios, clama por sabiduría, se instruye en sabiduría en la palabra del Señor, busca consejo sabio y lo sigue y actúa con sensatez. Si yo quiero ser prudente, debo buscar consejo, primero en su palabra, pero también con hermanos maduros, ¿sí? Con hermanas maduras. Así como yo puedo enseñar a las más jóvenes, yo también necesito de una anciana que a mí me enseñe. El octavo requisito dice que sean castas, castas, que vivan en la pureza, esta pureza sin mancha, libre de contaminación, limpia, inocente, sin culpa. Es el carácter personal, pureza en mis pensamientos,
una pureza moral en mi comportamiento, una pureza sexual en mis emociones. Ser pura, pura en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, en toda mi manera de vivir. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Lo vimos al iniciar el estudio. Pura, santa, porque Él es santo. La impureza es una amenaza real. Cuidado, no pongamos nada pervertido delante de nuestros ojos, ni de nuestros oídos, ni los ojos y oídos de nuestra familia. A veces una película o una canción, un video, un TikTok, que ponemos delante de nuestros ojos, que se va a guardar en mi mente y quizás se arraigue en mi corazón. Tal vez yo digo, es que yo ya soy adulta. Sí, pero no significa que yo sea inmune. Yo no